estamos más que contentos, como hablábamos, porque hemos tenido un fin de semana de muchos testimonios, gente que realmente ha estado equivocada en su vida y bueno, ha conocido a Dios y ha transformado terriblemente su vida. O sea, muchos testimonios de cambio de vida, pero también de sanidad, de salud, personas en las cuales estaban quedando encorvadas por muchos problemas en sus espaldas, en su cintura, y Dios ha hecho un milagro extraordinario que la verdad que ya en su momento van a venir a la radio a contar. Así que váyase preparando generación para restaurar, sí, en oración, en la verdad que en trabajar en sacarse la timidez para poder contar. Ahora estamos en tratativas, ahí estamos con unos problemitas de contrato, pero estamos viendo si lo traemos al evangelista Ezequiel Venecia. Sí, estamos ahí con la productora y su representante legal, Cintia, a ver si lo deja venir. Me parece que le van a arreglar enseguida los temas de contrato. Todo y sea por el hecho que no le golpeen, pobre flaco. Vamos, flaco. Pero la verdad que bueno, también quería mandar un saludo a Jessy, que está escuchando, y la verdad que bueno, la felicito, está contenta porque se ha comprado una Biblia. Qué lindo, y eso es lindo porque, o sea, nosotros como hijos de Dios debemos tener la espada siempre, y la verdad que el tener la palabra te hace justamente tener las ganas de meditar en Dios y conocer a Dios. Así que te felicitamos, Jessy. La mejor inversión. La verdad que le decía a Iván, voy a contar un poquito, ¿saben? Yo tengo primos en Saladillo que los conocí a través de Dios. Y hace más o menos cerca de un año que nos estamos conociendo con mi familia allá en aquel lugar, porque mirá cómo es, en Dios nos venimos a conocer, y eso también es parte de la restauración, de que tu familia conozca a Dios, de gente que por ahí vos ni tenés la remota idea de que existe, porque tal vez tus padres no te contaron, pero en un momento Dios de alguna u otra manera te conecta y te encontrás con personas hermosas, porque eso tengo que decir, el matrimonio Febre de allá de Saladillo, Juan y Jessy, que tienen una hermosa familia, ambos sirven a Dios y la verdad que son personas excepcionales. Y bueno, un saludo para ellos, un abrazo enorme, decirles que Dios tiene gran propósito y que bueno, hay que poner mano en el arado y no mirar para atrás nada más, y darle para adelante. Creo que eso es parte del tema que vamos a tratar hoy, que es la ciudadanía del cielo. Es un tema que, como suele decir nuestro apóstol, urticante, candente, pero no deja de edificarte y no deja de ser un tema que hoy en día se tiene un poco de lado en muchos lugares, y en lo cual nosotros tenemos que ponerlo en primer lugar. Creo que Dios debe ser primero, y por eso te bendecimos en esta tarde. Declaramos que realmente esta palabra va a calar tus huesos, va a calar tu espíritu, va a calar tu vida, y que realmente vas a ser edificado, porque los cielos se ponen de fiestas cuando se hablan de este tipo de temas y cuando la gente comienza a dejar que Dios se introduzca. Pero también hay una fuerza que se opone, y sucede de todo en el mundo espiritual, sucede de todo en los aires, y es ahí donde Dios viene y interviene, y es necesario que vos te pongas en este momento a meditar en tu corazón y a decirle a Dios: yo quiero que me hable, yo quiero que realmente hoy yo pueda, cuando termine de escuchar la radio, cuando termine de escuchar el mensaje, tener una actitud diferente, tener una mirada diferente, tener un tiempo de charla, si es necesario, con la persona que tengo al lado o con Dios mismo, y decir: bueno, todo lo que yo escuché hoy, todo lo que yo pude aprender hoy, todo lo que mis oídos espirituales recibieron, que se introdujo en mi corazón, quiero que comience a impactar en mí. Quiero ser una persona realmente de bien, quiero ser alguien que marque esta generación, que no se acuerden de mí por el que era, sino por lo que voy a hacer en Dios, que no se acuerden de mí por lo que fui o por cómo era antes o esa parte mala de mí, sino que realmente puedan decir: esta persona marcó mi vida para bien, esta persona marcó un camino, que tus hijos el día de mañana, que tu esposa, que tu esposo, que todo aquel que te rodea, que te conoce, que viene detrás tuyo, puedo decir: yo seguí los pasos de esta persona porque estaba marcando una diferencia, porque estaba siendo distinto, porque realmente podía sentir que Dios caminaba con él o con ella. Así que prepárate y abrí tu mente, abrí tu corazón, porque eso es lo que debemos hacer. No es porque está Martín, no es porque está Iván, no es porque en un momento va a llegar Emma, sino es porque a Dios se le plació hablar algo que necesitas. Viene en camino, Emanuel.
Muy bueno lo que decís, Martín, porque esa es la buena noticia que nosotros traemos, esa es la buena noticia de Jesucristo. Creo que el Evangelio, las buenas nuevas, lo que venimos a traer justamente es eso, o sea, esa esperanza que, como decía Martín, por más que hayamos sido lo que hayamos sido, aún hasta el día de hoy, esa ciudadanía celestial viene acompañado justamente de esto. Es para todo aquel, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de alguien que pertenece a un lugar. Para ser ciudadanos se necesitan dos cosas, Martín. O sea, si hablamos de lo natural, tanto de lo natural como lo espiritual, la palabra ciudadanía es conformada, o para que una persona sea considerado ciudadano necesita dos cosas. Una es el tener sentido de pertenencia y la otra es ser reconocido por el lugar al cual se es ciudadano. Tremendo. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Creo que ahí está la parte de lo que Dios hizo por nosotros y la parte que tenemos que poner nosotros. O sea, está lo que Dios hizo, por lo cual nos hace ciudadanos, porque como bien vos decías, todo aquel que se determina, que se arrepiente, que quiere cambiar su vida, o sea, se arrepiente de su pecado, no lo hace más, que acepta a Jesús y que cree en su corazón, dice la palabra, esa persona es todo lo que tiene que hacer para recibir la ciudadanía del cielo, para recibirla. Ahora, el sentido de pertenencia ya para lograr ser el ciudadano, porque mientras nos preparamos para esto es como que Dios te hace psicólogo, te hace sexólogo, buscábamos lo que es el ser un embajador, un diplomático, y Dios te va armando de todas esas cosas cuando te vas haciendo ciudadano o cuando vas siendo partícipe de sus cosas. Es que justamente se trata de un trabajo y un trabajo en conjunto. Creo que nosotros no podemos llegar a ser en Dios las personas que Dios quiere si no dejamos que se trabaje con nuestras vidas. Es importantísimo justamente el sentido de pertenencia, porque, o sea, nosotros para llegar a alcanzar lo que Dios quiere en nuestras vidas, debemos ser personas que permitan que trabajen con ellos. Por eso nosotros es que nos congregamos, que vamos a una iglesia, que dejamos de que Dios nos enseñe a través de líderes, de mentores, de pastores, de maestros de la palabra, de apóstoles, de padres espirituales. Creo que lo fundamental, y tenemos que disponernos y justamente llenarnos de humildad para que nos comiencen a direccionar. Yo creo que el ser ciudadano del cielo te habla de un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es como todo. Cuando una persona nace, vos les tenés que dar de comer, alimentarlo, darle de mamar, y realmente cuando llega un momento va a comenzar a querer gatear, después a caminar, después a correr. O sea, hay todo un crecimiento, y ese crecimiento no es de un día para el otro. Hoy en día los seres humanos, a raíz de lo acelerado que andamos, no tenemos muchas veces el tiempo de esperar los cambios, de esperar el proceso, y eso es lo que Dios viene a revertir, porque en Dios, para Dios dice que un día es 1000 años y 1000 años es un día. Nosotros creemos que cuando estamos trabajando por algo lo queremos ya, llame ya, lo quiero ahora. En cambio Dios te va trabajando a su tiempo, que para Él no es mucho, para nosotros parece eterno, pero justamente porque Dios quiere ver perseverancia en nosotros, y por eso es necesario que el cristiano o el ser humano que va a una iglesia entienda que es un trabajo en conjunto, no se puede hacer solo. No existe el llanero solitario en Dios. Hay, porque los hay, pero los resultados no son los mismos, y a eso es lo que vamos. Para que uno se establezca en un lugar y sea un ciudadano de ese lugar, necesita conocer la ciudad, necesita conocer sus leyes, necesita conocer cómo se manejan, necesita conocer el lenguaje en el que se habla, y necesita aceptar esa ciudad o esa nación, porque si vos lo aceptás y vos querés venir a cambiar una nación en la cual ya está establecida, que porque quieres seguir ese rumbo, vos no podés venir a cambiar. Hace unos días hablaba con una persona y me decía, tengo un amigo que fue a una iglesia y no lo dejaron ser como era. A lo cual yo le dije, si
le pregunté un par de cosas y lo que yo le llegué a decir a la persona, si yo voy a jugar al fútbol, yo tengo que seguir las direcciones del director técnico. Y tengo que adaptarme a su forma de juego, a cómo él quiere que yo entrene, a cómo quiere que yo me posicione en una cancha. Bueno, el que entiende de fútbol me va a entender. Entonces yo tengo que adaptarme. Entonces si vos vas a un club social, lo mismo. Y si vas a una iglesia, vos tenés que acatar, o sea, y adecuarte a ese lugar. ¿Por qué? Porque no es obligación. Entonces, en Dios es así. Uno tiene que querer y anhelar vivir a la manera de Dios. Yo no le puedo, hoy leía en Romanos 11, los últimos 5 versículos, dice, ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿O quién va a inventar y luego lo va a educar a Dios? Sí. Y eso es terrible, porque a Dios nadie le puede enseñar porque justamente es Dios. Entonces, nosotros debemos tener esa actitud cuando queremos ser enseñados y corregidos y queremos empezar en el camino y en la familia de la fe. Tenemos que saber que debemos doblegar nuestra voluntad. Creo que es el principio de todo lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona, que uno pueda llegar a doblegar su voluntad y empezar a decir, bueno, se enseña que la voluntad de Dios es primordial para que a mí me vaya bien en la vida y para que yo pueda sentirme como Dios quiere que me sienta. Totalmente, Tim, dijiste algo que es el nacer de nuevo. O sea, la ciudadanía, cuando hablamos de lo que es la ciudadanía, cuando hablamos de lo natural, es algo que a nosotros nos corresponde. Si vos naciste en un lugar determinado, es algo que vos ya lo recibís y es tuyo. En este caso, o sea, Jesús le decía a uno de los mayores líderes o de los que más conocían, uno de los mayores maestros de lo que era la palabra en ese entonces, que debía nacer de nuevo. Y sin embargo no lo entendía. O sea, él pensó que tenía que volver a entrar en el vientre de su madre. Le decía, ¿cómo es posible este suceso? Entonces, ¿cómo puede ser que una persona hoy nazca de nuevo? Entonces, cuando esa persona nace de nuevo, es cuando esa persona, bien decía vos, se somete. Hoy día, si alguien quiere una ciudadanía, que hace unos años está muy de moda, se quieren ir a Europa, se quieren ir a Estados Unidos, y vos querés la ciudadanía española, italiana, la estadounidense, entonces vos tenés que aprender un montón de cosas, de su costumbre, de sus leyes, y es como que te tenés que adaptar a esos. Bueno, en Dios, y hay que hacer un montón de cuestiones. Bueno, en Dios, para poder lograr ser ciudadanos, por eso decía, para entender lo que es la ciudadanía, pues fíjate que dice, la ciudadanía te habla de algo, o sea, te dice, la ciudadanía española no es la ciudadanía lo que tiene que ver con la nación, o sea, la nacionalidad y la ciudadanía son dos cosas. O sea, la nacionalidad es el derecho que tiene que ver con toda la parte civil del lugar en donde vos vivís. Pero la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de lo que esas ciudades o de lo que ese lugar es. Entonces, una ciudadanía no te habla solamente de los derechos que una persona tiene, sino también de asumir las responsabilidades. Y acá es lo que decía vos, Martín, cuando debemos de nacer de nuevo, aprender y someternos a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si no, es como que nosotros pretendemos vivir en otro lugar de la forma que nosotros queremos. Y esos derechos y obligaciones que sucede tanto en lo natural como pasa en esa ciudadanía celestial de la cual hablamos, y Dios nos las ha entregado y se la da a todo aquel que cree por fe, es eso que necesitamos nosotros para ese lugar y esa vida eterna que nosotros vamos a tener. Entonces, esa persona, vemos muy a menudo, se ve en las iglesias y se ha visto siempre, que la gente busca mucho de los derechos que tiene un hijo de Dios y le cuesta mucho asumir las responsabilidades que un hijo de Dios tiene. Entonces vemos que van muchos a la iglesia buscando, cuando decimos los derechos, que como hijo de Dios, el que medianamente conoce, sabe que Dios es todopoderoso, que en Dios nada es chico. O sea, Dios siempre, ¿qué te ofrece? La sanidad, te ofrece la prosperidad, te ofrece la familia, el amor, la contención. La mayoría caímos en las iglesias todo por falta de plata,
o para que Dios te solucione los problemas, que tenés los quilombos en la familia, tenés el quilombo en el matrimonio, tenés el quilombito en el laburo. ¿A dónde vamos? A la iglesia. ¿Y qué buscamos? Los derechos que tenemos como hijos, que Dios nos solucione. Ahora, cuando Dios nos pide realmente el corazón y que nos arrepintamos de nuestra errada manera de vivir, ¿qué pasa? Que ese ciudadano no quiere cambiar su manera. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que ver con eso, con el ejercicio, con ejercer, con hacer en el día a día lo que esa ciudadanía, o sea, lo que ese lugar celestial en este caso, porque estamos hablando de una ciudadanía celestial. Si una persona se va a otro país, se va a someter y va a adoptar esas costumbres. El ciudadano celestial, que esa es la parte que al cristiano le cuesta entender, que si quiere ser un ciudadano celestial y quiere heredar eso, tiene que tener el comportamiento, adoptar las costumbres y por sobre todas las cosas, hacer lo que Dios quiere. Yo, mientras nos preparábamos con esto con los chicos, pensaba por qué a ciertas personas, como dice en la palabra, estaban ejerciendo, se estaban haciendo lo que Dios quería. Jesús los comisionó, los mandó, dice que estaban predicando la palabra, estaban echando fuera demonios, que nuestra hermanita Julio hoy nos compartió esa palabra. Sin embargo, cuando fueron al cielo les dijo: apártense de mí, no los conozco. Qué cosa tremenda y terrible. Y sin embargo decimos, ¿qué pasa? Que si estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ahí está cuando Dios pesa en nosotros las intenciones del corazón. Cuando hacemos nosotros, no queremos ejercer la parte que nos corresponde como hijos, porque ese servicio va a ser siempre respaldado por Dios, porque es parte, la ciudadanía a nosotros nos da el derecho a trabajar y a vivir libremente en un lugar. Exacto. ¿Sí? Vos tenés la ciudadanía acá argentina, vos te da el derecho de trabajar y de vivir. Bueno, como cristianos nos da el derecho de trabajar, de vivir. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? El servicio, predicar su palabra, compartir lo que Él ha hecho. Ahora, el ejercicio, la otra parte que es creer. ¿Por qué? Porque esta ciudadanía, como decíamos, no se logra por obras. ¿Por qué? Porque el hombre, en nuestro caso, no hemos visto, yo por lo menos hasta el día de hoy no he visto a nadie lograr algo en Dios por obras. O sea, caemos. Es imposible. Anoche hablábamos de eso, y qué triste es cuando una persona cae o cree que por lo que él está haciendo, Dios le da o hace algo. Dios siempre va a recompensar, no es deudor de nadie. Pero ya que una persona caiga en el hecho de creerse merecedor, o que porque hace las cosas bien Dios le da algo, porque no hemos fallado, nos las hemos mandado pila de veces, y esto no es apología del pecado, sino de lo que es la gracia y lo que Dios hace cuando una persona se arrepiente y trabaja por no volver a cometer esos errores, porque errores, exacto, pecados, o sea, todos venimos, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero una persona en ese nacimiento de nuevo se esfuerza por agradar justamente al que comanda en esa ciudad. En este caso estamos hablando de nuestro reino celestial. Es así. Bueno, podés tener el caso contrario, donde hay, por ejemplo, en toda ciudadanía o en toda ciudad, toda nación, tenés líderes, tenés personas que están para justamente comandar esa nación. Y vos podés tener lugares donde vos decís, bueno, pero el que me comanda no está haciendo ejemplo, o el que me comanda no está, por más que me enseñe, él no vive, porque yo conozco muchísimos lugares donde suceden estas cosas, en lo cual, por eso justamente yo caí en Generación para Restaurar, donde lo primero que vi en las personas que estaban enseñando era que lo que enseñaban lo vivían. Entonces eso te comienza a hacer cambiar. Pero ponele que no estás en un lugar así, que estás en un lugar donde vos decís, pero, o sea, la Biblia me dice una cosa y las personas están haciendo otras. Bueno, hay casos que yo lo comparo con esto. ¿A dónde vos querés llegar? Porque podés estar trabajando con una persona, los dos hacemos el mismo trabajo, los dos tenemos que cumplir la misma cantidad de horas, pero si yo me esfuerzo hago un poco más. Es más, me quedo después de hora. Si yo tengo que caminar 20 metros para llevar algo y lo camino a un paso de tortuga, o si yo justamente voy corriendo, voy busco y traslado y me esfuerzo mucho más, no para que me vea el jefe, no porque me van a dar más dinero, porque me van a dar el mismo dinero, pero porque yo quiero superarme a mí mismo
Y porque el día que yo sea jefe, voy a querer tener empleados de esa misma manera. Entonces, en Dios es exactamente lo mismo. Todo lo que vos crees que tenés que hacer en Dios o que las otras personas tienen que hacer en Dios, porque Dios manda así, bueno, hacelo vos primero. Entonces ahí te vas a dar cuenta dónde pones tu mirada. Dice la palabra que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nuestro corazón debe estar en las manos de Dios y nuestro tesoro debe ser Dios. O sea, nuestro ejemplo principal es Jesucristo y está en la Biblia. Eso nos exime de toda excusa. Totalmente. Entonces todo ciudadano celestial está eximido de excusas en la muerte y sacrificio de Cristo. Eso quiere decir que no hay justificativos para el día de mañana decirle a Dios: no me dieron el ejemplo o no me enseñaron esto, porque ya todo está dicho en la Biblia. Gloria a Dios por las personas que tenemos, líderes, pastores, mentores que viven lo que predican y que te enseñan a ser ciudadano tanto celestial como natural. Pero de aquellas personas que todavía no están viendo eso en sus iglesias, en el lugar donde se congregan, lo que fuere, hay ejemplo y de sobra en la Biblia. Solamente hay que disponer el corazón y decir: bueno, si yo estoy viendo que este no está haciendo lo correcto, bueno, yo voy a comenzar a ser ese ciudadano, yo voy a comenzar a dar el ejemplo. Pasa en una ciudad, vos ves que nadie barre la vereda. Bueno, sé el primero en hacerlo. Sea aquel que tiene la iniciativa de hacer algo diferente para que las cosas cambien para bien, porque Dios nos está mirando a todos. Pero gloria a Dios cuando Dios toca un corazón y ese corazón comienza a decir: bueno, ya que no lo veo, bueno, yo lo voy a poner por obra para que otros vean cómo debe ser. Ese es el camino de la fe, y esas son que en su momento personas que no conocían a Dios se atrevieron a desafiar esto que yo estoy diciendo, en el sentido de decir: bueno, yo voy a poner por obra día tras día lo que la Biblia me enseña. Y se fueron dando cuenta que daba resultado. Porque hay gente que dice: bueno, pero no me dieron el ejemplo, yo no me esfuerzo. Bueno, Dios, justamente, si en vos está haciendo ver que el otro la está errando, es porque quiere que vos te esfuerces y seas ejemplo para él. Acá no se trata de quién tiene más años en una iglesia. Acá se trata del que realmente se le revela lo que Dios quiere. Y yo creo que estamos en un tiempo donde Dios viene a limpiar a la novia. Y cuando habla de limpiar a la novia, viene a poner a sus hijos en el camino correcto. O sea, a enderezar las veredas de aquellos que caminamos el Evangelio de Jesucristo. Viene a corregir todo lo torcido, dice su palabra. Dice que antes que Él venga, va a enderezar lo torcido. Entonces quiere decir que acá no hay ningún derechito, y no por eso somos los peores, justamente, sino que en el camino nos vamos a ir enderezando. Y eso es la actitud de humildad que Dios busca de nosotros. Por eso, cuando nosotros pisamos una iglesia o estamos bajo un liderazgo, lo mejor que podemos hacer nosotros es someter nuestra voluntad y decir: a mi manera no me sirvió. A mi manera alcancé cosas, pero perdí un montón de cosas que Dios no quería que pierda. Entonces, pasan los matrimonios, pasa en el trabajo, pasa con los líderes, pasa en un montón de áreas que muchas veces nosotros no damos el buen ejemplo. Entonces, ¿por qué demandamos el buen ejemplo? Entonces, es ahí cuando uno cambia la mirada, y eso es lo que primero tenemos que hacer. Un embajador, ayer anoche hablábamos con Iván y con Emanuel, que un embajador no va a criticar el país al cual visita, sino que va a conocer a ese país. Y no solamente va a conocer, sino que, bueno, si se tiene que vestir como japonés, se va a vestir como japonés, y no por eso va a ser un japonés. Hay una serie de normas y requisitos que un embajador tiene que cumplir. O sea, nosotros que somos llamados a ser embajadores. Exactamente. Entonces, eso te habla de que vos, como decía Pablo, con el griego yo me hago griego, con el judío me hago judío. Y hoy en día hay algo que por ahí no se interpreta del todo. Porque si yo digo, con el adicto, yo me voy a hacer adicto, y yo no voy a ir a consumir con ese adicto, sino que yo me voy a sentar con él y lo voy a tratar de entender, lo voy a tratar de comprender para hacerle llegar a Dios. Entonces, eso me habla de una actitud de decir: bueno, acá el que sabe no soy yo, acá el que sabe es el de arriba. Y cuando el de arriba es el que sabe, vos te sometés. Una persona que tiene la ciudadanía celestial, dicho por la apóstol Claudia Mansilla, es la persona que se somete a esa ciudad.
que se Totalmente. somete a esa nación, que se somete a ese lugar, no porque por obligación, sino justamente porque entendió que así debe ser. Y no el sometido porque va a ser esclavo, sino te sometes para ser libre. Y qué controversia, someterse para ser libre. Eso es algo que se entiende con el espíritu, se entiende con una mente abierta. La verdad que explicar la ciudadanía del cielo no es fácil, estamos... Creo que con un corazón dispuesto y arrepentido. Amén. Se puede, lo que estás diciendo, ese someterse o el poder ponerse bajo de o a la orden de, es lo que a nosotros nos va a dar y nos va a asegurar la victoria o el bienestar. Si en una ciudad si yo agarro el auto y me pongo en una avenida circular por la mano contraria y genero un caos, termino provocando un accidente o mato a alguien. Es lo más probable que suceda eso. Entonces hay una serie de leyes y normas a los cuales nosotros como ciudadanos en cualquier lado, si no sería un desorden total. Esas mismas órdenes, ¿por qué vienen a nuestras vidas o por qué los más complicados? Porque esas mismas leyes o esas órdenes o eso que Jesús nos pide justamente es el corazón. ¿Para qué? Para que nuestra vida no esté desordenada, para que nuestra vida sea... ¿Por qué? Porque si nuestra vida no está bien, nuestro entorno nunca va a poder estar bien. Entonces, bien decías, esa persona que es la que comanda, si está bien y sabe muy bien lo que está haciendo, esa persona va a saber llevar a todos los que tiene por debajo de él, va a saber llevarlos como corresponde. Entonces, ¿qué hay de nosotros que tenemos a cargo cada persona y el cristiano que es responsable de transmitir lo que el reino de nuestro Padre es? ¿Por qué? Porque ¿quién lo conoce? Hay personas, dice la palabra, a las cuales no se le ha dado el privilegio de conocer ciertos misterios. El cristiano que sí los tiene y está encargado de transmitir estos misterios, porque si hablamos de una ciudadanía celestial y alguien que no conoce te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Son temas... ¿A ver qué dice en tu documento? Sí. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos? La parte natural. ¿Qué es lo primero que le sale al ser humano, al cristiano en general? Es la parte natural. Entonces, si le hablamos de una ciudadanía celestial, y sí, sin embargo, la gente o el hombre natural siempre está enfocado en su entorno, en lo que le pasa, pero como bien decíamos, ¿qué es necesario para recibir esa ciudadanía? Primeramente, el poder creer en nosotros y arrepentirnos de lo que hacemos mal. No podemos considerarnos, tal vez vamos a estar en un territorio, vamos a estar en esa ciudad, pero no vamos a ser parte o no vamos a poder ejercer lo que por derecho nos corresponde. ¿Por qué? Porque no se nos está revelando, o sea, es por fe, es cuando nosotros, porque muchos al día de hoy, como bien decías vos, siguen creyendo que por hacer la oración de aceptación a Jesucristo, que está bien, eso es una parte, pero el nacer de nuevo, el poder tener una vida distinta. Hablábamos el otro día que bueno es de poder pegar ese giro de 180 grados que si antes íbamos hacia la muerte, hoy estamos yendo hacia la vida. La Biblia nos habla que hay dos caminos, uno estrecho y uno ancho. El ancho es re fácil de conducir, es tranquilito, vos vas, pero te dice que la puerta es a la perdición. El otro, el que es estrecho, el que es complicado, ese es el que te lleva a la salvación y dice que pocos van por ahí. Entonces, si Jesús nos está regalando la posibilidad de transitar eso, ¿por qué nos enfocamos más o por qué siempre busca el ser humano lo más fácil? Y sí, vos sabés que una persona que hay diferencias entre ser ciudadano de una ciudad natural, como hoy en día uno es santafesino porque tiene el documento con dirección de la ciudad de Santa Fe, pero el ciudadano celestial, hay algunas diferencias como, por ejemplo, el ciudadano celestial se niega a sí mismo para que alguien más viva por él. Y eso es lo importante, porque nosotros cuando decimos somos ciudadanos del cielo, no quiere decir que somos extraterrestres, sino que nuestra fe está depositada en Dios y nuestro corazón y nuestra persona está depositada en Dios para vivir diferente. Jesús mismo Totalmente. decía, el que quiere seguirme, niégase a sí mismo, cargue su cruz y Así sígame. es. Totalmente. Amén. Y hay otra Amén, parte que dice, deja tu carga sobre mí y lleva mi carga que es fácil y ligera. O sea, la persona que entendió
que Dios lo llamó, se va a negar a sí mismo para que alguien más siga su camino. ¿Por qué? Porque si vos te negás a vos mismo, vos ya sabés que tenés que ser ejemplo, que tenés que ser testimonio. Esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un largo camino. Hace unos días le decía a nuestra madre espiritual, le digo, hay gente que por ahí hoy te ve, porque es una persona que muchos la admiran, ve tu forma de hablar, ve una persona que aparenta 20 años menos de los que tiene, porque hay vida de Dios. Y yo me puse a pensar y digo, claro, ella tiene 33 años en el Evangelio. Y nunca dejó de trabajar. Entonces se negó a sí mismo para ser ejemplo para aquellos a los cuales está discipulando. Totalmente. Entonces, ese es el camino que nosotros queremos seguir, de negarnos a nosotros. Porque yo tengo un hijo, Miqueas, te mando un beso enorme, sé que estás escuchando, porque me dijo que iba a escuchar. Y entonces yo tengo que ser ejemplo para él. Tengo que ser ejemplo para mi esposa. Entonces yo tengo que negar a mis deseos, a lo que quiero hacer, a lo que quiero decir, a muchas veces lo que quiero exponer, porque no va a ser de ayuda para la sanidad de su corazón, para alimentar su alma, para cargar su mente de información buena. No va a ser de ayuda. Entonces yo tengo que negarme a mí mismo. El embajador como representante deja de hacer lo que él quiere. Hablaba esa noche hasta del exilio que sufre, por decirlo de alguna manera. Si vemos lo natural, hay embajadores que, o sea, no representan en nada. O sea, en realidad su diplomacia no representa como corresponde a la ciudad, al país al cual está representando. A los cristianos creo que le pasa lo mismo. Decías eso. El exilio quiere decir que estando nosotros acá en el mundo no podemos vivir como se conduce todo el mundo, porque hay un reino celestial al cual nosotros tenemos que representar y comportarnos como tal. Es que justamente hoy en día la iglesia evangélica está mal mirada porque muchas veces no se dio el ejemplo. Entonces vos escuchás a personas, sí, pero como la canción de Arjona, de mucho amor al prójimo y me dejaba sin pelota, o sea, te pinchaba todas las pelotas. Le ponchaba todas las pelotas. ¿Entendés? Entonces, pero eso es lo mínimo, pero hay casos más graves. Doña Carlota. Donde no se representó a Cristo. Entonces, el que no conoce y que sí conoció a esa persona que hablaba a Dios y que no vivía, va a tener la excusa de decir, no, yo que entonces qué voy a ir a Dios, si son peores. Y le echamos la culpa a Dios y metemos a todo en una bolsa. Pero aunque tienen razón, creo que nosotros tenemos la posibilidad de decir, si somos ciudadanos celestiales, comencemos a dar el ejemplo, comencemos a ser diferentes, comencemos a cambiar nosotros mismos. Si hay algo que se enseña en generación y que es algo que a mí me encanta decirlo porque lo tomé como propio, es la ética. El tener ética. Totalmente. Vos sabés que hace un tiempo estaba estudiando y nos pusimos a hablar con una profesora de ética. Y ¿sabés qué? Le digo, ¿cuántas personas vienen a tu clase? Nadie. Dice. Y vos te pones a ver, porque yo trabajo con profesionales, con arquitectos, con un montón de cosas que muchas veces no tienen la ética. Y yo digo, gente con estudio, que tendría que darme el ejemplo porque estudió y tuvo la posibilidad, no tiene ética y muchas veces hasta faltan el respeto a quienes tienen por debajo. En lo cual yo digo, fíjate que el estudio no te hace. Fíjate que la ética está en decadencia en la sociedad. Y nosotros los cristianos somos los primeros que tenemos que representar la ética. Y tenemos Totalmente. que ser personas de ética y ponernos en segundo lugar en todo. Si hay algo que el apóstol dice siempre, ¿quién quiere ser segundo? Martín, una de las cosas que Dios exige y que pocos lo tienen en cuenta es justamente que el Dios al que nosotros le servimos tiene estándares y exige valores morales muy altos. Amén. Que la gente no quiere. Cuando Dios te dice, el que robaba deje de robar y gánese la plata con el sudor de su frente, o anda a poner lomo. Y el que no está acostumbrado está esperando que Dios le dé todo de arriba. El que antes mentía y Dios te dice deja de mentir y la gente se enoja porque le dicen deja de mentir. Vos tenés un montón de situaciones así, cuántas cosas que Dios exige porque el Dios
este domingo me encantó porque en parte de la enseñanza nuestro apóstol decía, bueno, si vos querés todo ya en Dios, mejor andate al brujito. O sea, que Dios te diga, andate al curandero, porque esa es otra de las grandes diferencias que en Dios hay. ¿Qué es lo que Dios te dice? O sea, Dios, antes de darte o soltarte algo así enseguida, muchas veces lo que quiere es tu corazón. Amén. Los cristianos, lo que decíamos hoy, la persona viene a Dios, quiere derechos enseguida, pero le cuesta cumplir.